Hola artistas, ¿cómo están? En este video te voy a enseñar a cómo proporcionar un rostro para que puedas hacer a cualquier personaje y a cualquier retrato de tu imaginación. Si esto te interesa, pues comencemos. Esta técnica que te voy a mostrar en este momento muy pocos la conocen y te será de mucha utilidad para colocar cualquier elemento del rostro que ya te he enseñado en este canal hace ya un tiempo. Para explicarte mejor esta técnica vamos a usar una regla y no te preocupes por usar la regla, no te hace menos profesional ni nada por el estilo. Al contrario, te ayudará a verificar si las proporciones del rostro están bien. Así que tomen mucho en cuenta eso. Como ya lo están viendo, estoy trazando una cruz y en esta voy a colocar los ojos. En esta técnica eso será muy importante, pues el ojo definirá todo el rostro. Así que puedes empezar teniendo el tamaño perfecto del ojo. En mi caso el tamaño será de 2 centímetros. Estoy seguro que esto ya te lo habían dicho. Y si no, pues te retroalimento diciéndote que la separación que hay de un ojo y de otro ojo es de un tercer ojo. Y eso es muy importante para que los dos ojos nos queden proporcionados y así del mismo tamaño. Como te mencioné, en esta técnica vamos simplemente a guiarnos de los ojos, que estoy seguro que en pocas veces has escuchado decir que la cara es un ojo. Y aquí te explicaré el por qué paso a paso. Y lo primero, como ya lo hicimos, fue sacar la medida de un ojo. Y ya que tenemos nuestros ojos boceteados, ahora lo que vamos a hacer son dos ojos imaginarios de forma vertical. Yo los voy a marcar de color rojo para que me entiendas mucho mejor. Y en la mitad del segundo ojo es donde estará la base de la nariz. Muy bien, ya tenemos el largo de la nariz. Ahora, para el ancho sería perfectamente de un ojo. Y podemos guiarnos del ojo que tenemos arriba en el medio. De ahí trazamos una línea de forma vertical y ya tendríamos el ancho y el largo de la nariz. Y solamente quedaría dibujarla. Ahora voy a hacer dos ojos más hacia abajo. Uno me dirá dónde está el mentón y el otro me dirá dónde está la boca. Empecemos con la boca. Para el ancho de la boca suelo usar dos líneas paralelas de la nariz de forma vertical. Claro, esto varía dependiendo de la expresión que esté haciendo la persona, pero esta vez la voy a hacer como tipo modo serio. Ahora, justo a la mitad del ojo de la nariz y la boca, colocaremos esta curva de acá. Que en el video anterior de cómo hacer los labios te dije cómo se llamaba esta curva, que si lo recuerdas déjalo aquí dicho en los comentarios. Si te das cuenta, la nariz y la boca me salieron muy fácil y no es brujería. Esto lo podrás aprender de los tutoriales anteriores y los que ya me siguen hace más tiempo se darán cuenta que es muy fácil y muy sencillo hacerlos. No creo. Y si aún no sabes cómo hacer los elementos del rostro, te dejo esta lista de reproducción para que puedas hacer tanto como los ojos, la boca, la nariz, las orejas y por qué no, hasta el pelo. Así que ve ahora mismo. Ahora el mentón quedará justamente a la mitad del último ojo, pero esto puede cambiar dependiendo de la persona. Yo en específico no estoy dibujando a nadie, simplemente es para que sepas cómo están posicionados los elementos del rostro. Y si alguien que no es nadie se ve proporcionado, ahora imagínate cuando vayas a hacer a cualquier persona o a cualquier personaje. Para saber el tamaño de la frente, pues serán dos ojos aproximadamente. Aclaro y repito que esto es un muñeco de mi imaginación y obviamente el tamaño de la frente varía dependiendo de la persona. Hay personas que tienen hasta 4 ojos de frente y otros que solo 2, así que estos son los estándares que son de una persona promedio. Y por último, para posicionar las orejas, pues serán otro ojo de cada lado y estas son las medidas que necesitamos. Con esto podemos seguir haciendo el resto del personaje que está saliendo de mi imaginación. Y aprovecho para decirte que se viene una gran colaboración con el canal de Tiempo de Arte, que en el próximo video nos divertiremos muchísimo dibujando con este gran colega. Que si no sabes quién es, te invito a checar su canal, pues tiene un muy buen contenido que te aseguro que te interesará. Y si pasas por ahí, déjale un comentario en algún video suyo diciendo que van de mi parte.
Y si no quieres perderte esta gran colaboración, te invito a que te suscribas a este canal y actives la campanita de notificaciones. Así no te perderás de ningún otro video muy interesante y muy divertido como este. Y recuerda que todo lo que te rodea es arte. Nos vemos en un próximo video.